Hola a todos, soy David López de digitalred4u.com. Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso sobre Lightroom que estamos haciendo en digitalred4u.com. En el capítulo anterior, el capítulo número 4, habíamos visto lo que son los ajustes de tono, ¿vale? Que es esta parte que veis aquí de Lightroom, ¿vale? Este cuadro donde pone tono. Y ese cuadro ya lo habíamos visto, ¿vale? En capítulos anteriores también habíamos visto cómo importar una fotografía, como lo que era un catálogo de Lightroom y demás, ¿vale? Así que hoy vamos a hablar de lo que es más el trabajo del color, ¿vale? Lo que es tratar el color dentro de Lightroom. Seguiremos a partir de donde lo dejamos, ¿vale? Que nos quedamos en esta pequeña línea que separa lo que es el tono de la presencia y vamos a empezar con lo que es la presencia. Bien, dentro de presencia tenemos diferentes ajustes, ¿vale? Tenemos el ajuste de claridad, tenemos el de intensidad y tenemos el de saturación. El de claridad, ¿vale? Lo que hace es añadir profundidad a la imagen, es decir, según lo subamos, vamos a dar a la imagen una mayor profundidad. El de intensidad lo que hace es que reduce la saturación a medida que los colores se van acercando a una saturación plena, es decir, a la máxima saturación que pueden tener. Y por último tenemos la saturación, que no es más que la saturación tal cual que se aplica sobre todos los colores. Vamos a empezar a hablar un poquito sobre la claridad. Pues bien, lo que hace la claridad es, como habíamos dicho, es añadir, por así decirlo, profundidad al color. Es decir, nosotros, según lo bajemos, donde más vamos a notar que estamos modificando esto es cuando lo bajamos, ¿vale? Porque vais a ver como que la fotografía entera, como si se desenfocase. Según Adobe, esta herramienta la debemos utilizar siempre con el 100% de zoom, ¿vale? Porque así podremos notar mejor cómo se incrementa el efecto. Mirad. Fijaos que cuando bajamos lo que es la claridad, veis, es lo que os decía, ¿vale? Veis cómo se desenfocan, los contrastes se nos aplanan mucho. Entonces, según Adobe, esto lo tenemos que trabajar siempre al 100% de zoom, subirla todo lo que podamos hasta que, según ello, en las esquinas de la fotografía aparezca un halo. Cuando aparezca ese halo, lo que debemos hacer es reducir un poco la herramienta. Yo no llego a entender muy bien a qué se refiere Adobe con este halo, puesto que yo tampoco he apreciado un halo, según ellos dicen, en los bordes. Mirad. Se referirá, pues, tal vez a que perdamos información en los bordes o algo así. Entonces, según ellos, una vez que lleguemos a ese punto, lo debemos corregir un poco, ¿vale? Bajarlo un poco. Yo esta herramienta no la suelo utilizar mucho, ¿vale? Esta herramienta de claridad. Si queréis, lo que os digo, si la subimos, no se nota mucho. O sea, si nosotros siempre la llevamos en positivo esta herramienta, vais a notar que vamos a aplicar a la fotografía más contrastes. Sí que es cierto que, como dice Adobe, notamos una profundidad mayor, pero si la bajamos hacia abajo, yo creo que el resultado es un poco desastroso, ¿vale? No se me ocurre para qué podríamos utilizar esta herramienta desenfocando así, ¿vale? Porque lo que realmente nos da la sensación a nosotros es como de un desenfoque. La siguiente herramienta es la intensidad, que, como habíamos dicho antes, lo que hace es corregir, por así decirlo, la saturación de una forma más concreta, es decir, los tonos que no están llegando a una saturación plena, es decir, que tienen poca saturación, sí que los llega a saturar, y los tonos que tienen una saturación muy alta apenas los toca. Con esta herramienta lo que hacemos es equilibrar mucho las saturaciones de la fotografía. Vamos a traer un poquito la claridad a una posición más normal. Mirad, no sé si lo vais a apreciar. Ahí, pues no. Mirad que si lo bajamos, está claro que lo llevamos hasta abajo, pero si lo subimos no vamos a notar mucho. Sí que vamos a notar, si os fijáis, mirad. Fijaos en los gemelos, ¿vale? Aquí. Veis que tienen un tono morado, ¿vale? Que no es un tono tampoco muy saturado. Según lo subimos, veis cómo se saturan mucho más los gemelos, pero sin embargo la madera de la mesa no se está saturando más, es decir, se mantiene en el mismo tono, ¿veis? Pues básicamente esta herramienta de intensidad, esto es lo que hace, ¿vale? Los tonos que no tienen mucha saturación los satura más, pero los que ya están saturados no los toca, ¿vale? Los deja como estaba. Y por último, lo que os comentaba de la saturación como tal, ¿vale? Que esta herramienta lo que hace es ajustar los tonos, todos los tonos de la imagen por igual, es decir, desde menos 100 hasta 100. Si nosotros bajamos la saturación, nos va a quedar una fotografía en blanco y negro, y si nosotros subimos la saturación, nos va a quedar una fotografía muy saturada. ¿Veis? Aquí notamos más lo que os decía antes de la mesa, ¿vale? Que cuando hemos subido la intensidad, sí que nos ha subido la saturación de los gemelos, pero apenas nos ha tocado la saturación de la mesa. Sin embargo, si la intensidad la devuelvo a 0 y subo esta, los gemelos no nos los llega a saturar tanto, pero la mesa se nos va mucho.
¿Veis? Mirad, esto es a tope de saturación, ¿vale? Mirad los tonos que tienen los gemelos. Y si subimos la intensidad a tope, mirad el tono que tienen los gemelos. Están incluso más saturados en intensidad que en saturación como tal. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que es importante saber para qué es cada herramienta de Lightroom, ¿vale? Hay muchas herramientas que pueden parecer iguales o que hacen algo igual, que llevan un mismo fin igual, pero que lo trabajan de maneras diferentes y conseguimos un mejor resultado utilizando una u otra, depende de la fotografía que tengamos. Bueno, esto es el pequeño cuadrito de presencia de la saturación, que es bastante sencillo. Ahora vamos a pasar a una cosa que es bastante más compleja, que yo no suelo utilizar mucho, ¿vale? Hay que abstraerse un poco la cabeza para entenderlo bien. Pues mirad, lo que vamos a ver es la curva de tonos. La curva de tonos os explico rápidamente qué es. Mirad, en esta básicamente es una curva y que tiene en su parte horizontal, en la parte del eje horizontal, de la parte de abajo, tenemos los tonos originales de la fotografía, es decir, los que tenemos en la imagen. Y en su eje vertical tenemos los tonos de salida, es decir, los futuros tonos, los que nosotros vamos a aplicar. En esta línea, ¿vale? Lo que tenemos son los diferentes tonos. Vais a ver que debajo nos pone aquí sombras, luego nos pone oscuros, después nos pone claros y después nos pondrá iluminaciones. Pues nosotros, si pinchamos en ella y desplazamos hacia arriba o hacia abajo, estamos modificando la curva. Es decir, estamos afinando un poquito, por ejemplo, los contrastes, estas cosas, ¿vale? Yo es una cosa que no suelo tocar mucho porque siempre toco antes todos estos ajustes, pero según Adobe, la curva nos sirve para afinar más la fotografía. Es decir, por ejemplo, en esta imagen, vamos a volver a donde estábamos antes. A lo mejor la vemos muy contrastada porque tenemos los negros, los tenemos un poco altos, ¿vale? Sobre todo en las zonas de sombra aquí dentro de la caja del reloj. Pues bien, deciros que siempre la parte de la izquierda o la parte de abajo del eje vertical son los tonos más oscuros y según nos vamos hacia la derecha o nos vamos hacia arriba, vamos a aclarar los tonos. Entonces, os decía que en esta fotografía creo que tenemos un poco oscuros las zonas de sombra, las zonas oscuras. Pues mirad, pinchamos sobre la zona de sombras. Fijaos que justo aquí en la izquierda tenemos el valor original y el valor futuro, ¿vale? Vamos a pinchar aquí en esta zona de aquí y nos la vamos a subir hacia arriba. Como veis, Adobe nos está dando, Lightroom nos está dando un pequeño sombreado en blanco dentro de la curva que nos está diciendo hasta dónde podemos llevar esa curva. Entonces, mirad, lo subimos un poco y mirad cómo se aprecia un poquito la fotografía. Podemos subirnos un poco más en la curva y subir otro poco más. Subirnos otro poco en la curva y subir otro poco más. Entonces, fijaros que según vamos editando una parte más media de la curva, no estamos metiéndonos tanto en las sombras, sino que nos estemos metiendo en las medias luces, ¿vale? Por eso os decía que siempre la parte de abajo de la curva es la parte oscura y la parte alta son las altas luces. Estas curvas las podemos modificar directamente aquí sobre la curva. Las podemos modificar aplicando un valor en las iluminaciones, claros y demás. O también, pulsando en este botón que tenéis aquí, ¿vale? La podemos aplicar sobre un tono en concreto. Es decir, esta parte de aquí, que os decía que es la zona que teníamos más oscura, pues si pinchamos y nos desplazamos hacia abajo o hacia arriba, la vamos a modificar, ¿vale? Este es el máximo que tiene esta parte y ya no vamos a sacar más porque, como veis, tenemos incluso el tono de la madera perfectamente visible y esta pequeña zona que es una sombra diferente que hace la tapa, la tenemos en otro tono. Podríamos pinchar también en esta zona y llevárnosla para arriba, pero ya esta zona se mete en el resto de la fotografía y ya nos va a estropear la imagen general de la foto. Como os decía, la línea recta que veis aquí en la curva representa la línea sin tocar nada, es decir, la línea original que nos va a dar Lightroom de la fotografía. Puede ser que cuando vosotros accedáis a esta pequeña curva tenga alguna pequeña ya curva hecha, es decir, no sea completamente recta, no sea una recta de 45 grados, porque Lightroom ya le ha aplicado alguna especie de filtro, alguna especie de corrección o alguna cosa más. Y esto directamente sí que se ve ya reflejado en la curva. Bueno, como os decía, para modificar la curva solo tenemos que pinchar en ella y desplazarla. Podemos pinchar también podemos modificarla también los valores, o podemos pinchar aquí en esta herramienta y aplicarlo directamente sobre la imagen. Podemos aplicar una curva diferente, es decir, podemos aplicar
una curva de contraste medio, un contraste fuerte, ¿vale? Y esto no nos va a alterar los valores que tenemos, fijaos, los valores que tenemos en la curva no nos los altera. Es decir, estos son ya curvas, por así decirlo, preestablecidas, ¿vale? Son forzados de curva, que por ejemplo, yo en esta fotografía tengo un contraste lineal, ¿vale? Es decir, tengo un contraste suave, lo que es directo, ¿vale? Entonces, si quiero dar un contraste medio, pincho aquí y vais a ver cómo la fotografía recibe un contraste medio. Incluso si quiero dar un contraste alto, pincho aquí y recibe un contraste alto. Después, dentro de este contraste alto, puedo volver a tocar la fotografía. Es decir, esta parte a lo mejor no la quiero tan contrastada. Pues me la llevo un poco para arriba y le bajaré un poco el contraste. O esta parte de la mesa la quiero menos contrastada. Pues pincho en ella y la puedo bajar un poco. Pero como veis, al tocar zonas tan selectivas dentro de la curva, vamos a notar pues que nos hace estas pequeñas formas, estos pequeños... A mí por eso no me gusta mucho utilizar la curva, ¿vale? Hay que ser muy fino con la curva y ya no solo ser fino, sino que enseguida se nos va a escapar. Creo que con la corrección que podemos hacer a través de valores como los que tenemos arriba en la exposición, que vimos en el capítulo 4, creo que normalmente es suficiente para una imagen. Si queréis afinar ya mucho, podéis modificar una cosa en concreto, un poquito la curva, ¿vale? Pero no mucho más, no meterse a modificar todo, que no tengáis una curva muy compleja, que tengáis una curva, pues, como veis está aquí, ¿no? Que es una curva con unas pequeñas alteraciones, que no sea algo muy radical, algo, pues, vamos a exagerar un poco. Algo así, ¿veis lo que conseguimos? Tenemos tonos que no son reales, se nos van algunas zonas a gris, otras no. Bueno, después de hablar de las curvas, vamos a hablar del perfeccionamiento del color. Vamos a devolver la imagen a su estado original. A ver la curva. No, lineal, ahí estamos. Nos vamos a ir a otra imagen, ¿vale? Para explicaros lo siguiente que vamos a ver. Lo siguiente es el perfeccionamiento de colores. ¿Qué es el perfeccionamiento de colores? Pues bien, es una herramienta que tiene Lightroom que es para controlar el color específicamente, es decir, controlarlos, por así decirlos, por individual. Podemos solo corregir, por ejemplo, un tono de rojo de la imagen para que sea un tono de rojo más suave, ¿vale? Más tenue. Pero esto tened en cuenta que lo tenemos que aplicar a todos los rojos de la imagen, es decir, no solo va a ser a un rojo, sino que a todos. Si tenemos a lo mejor una chaqueta que la tenemos en un rojo demasiado fuerte, demasiado intenso y lo queremos bajar un poco, pero en el resto de la imagen, por ejemplo, hay un cartel de una tienda también en color rojo, también se va a modificar dicho cartel, ¿vale? Tened en cuenta que con esta herramienta de perfeccionamiento del color modificamos todo ese tono dentro de la fotografía. Es una herramienta que nos puede ser muy útil, que nos puede ayudar mucho, pero vamos a modificarlo todo. Bien, vamos a pasar a la siguiente página, que es donde tengo todo este tema de el perfeccionamiento del color. Dentro del perfeccionamiento de color tenemos el modo HSL, el modo color o el modo blanco y negro. El modo blanco y negro no lo vamos a ver, ¿vale? Porque simplemente es pasar la fotografía a unos tonos de blanco y negro, ¿vale? Vamos a ver el tono HSL y el tono color, que creo que son los más importantes. Son dos modos, ¿vale? Que realmente hacen lo mismo, tienen el mismo fin. Los dos trabajan el color de forma más específica, pero lo trabajan de forma diferente, el HSL que el color. Vamos a ver primero el HSL. Lo primero que tenemos que hacer en el SHL es seleccionar, bueno, os voy a dar primero unos conceptos, ¿vale? Antes de empezar a explicaros lo que es el tema del HSL, el color y demás. Son tres conceptos muy sencillos. Es tono, saturación y luminancia. El tono es el cambio de color, es decir, podemos pasar un color de un cielo azul a un cielo violeta, por ejemplo. Luego tenemos la saturación, que es cambiar la intensidad de ese color, ¿vale? O sea, el tono es cambiar el color y la saturación es cambiar la intensidad del color. Podemos pasar un cielo que sea un cielo muy apagado, muy grisáceo, a un cielo muy fuerte, muy azulado, muy llamativo. Y por último tenemos la luminancia, que es cambiar el brillo, es de la gama de colores, ¿vale? Es darle más fuerza, menos fuerza al brillo. Así que, como os decía, en el modo HSL lo primero que tenemos que hacer es elegir entre tono, que es el cambio de color, la saturación, que es la intensidad del color, o la luminancia, ¿vale? Que es el brillo del color. También lo podemos aplicar sobre todo, ¿vale? Que nos va a aplicar esa misma corrección a todo, a tanto saturación como tono como luminancia. Vamos a empezar aplicando el tono. Mirad, esta fotografía que tenéis delante, ¿vale? Es una fotografía que está tomada en un interior y es una fotografía que os fijáis, esta chica que tenemos aquí, que tiene unos tonos muy anaranjados en la piel. Entonces esto podríamos corregirlo. ¿Cómo? Pues mirad, en esta tabla que tenemos aquí a la derecha tenemos los colores que os decía que son específicos. Tenemos rojo, naranja, amarillo, verde, agua marina, azul, púrpura y magenta.
Si nosotros, en este caso, vemos a esta chica que tiene un tono muy anaranjado, en este aspecto hay que saber diferenciar un poco los colores, ¿vale? Podríamos decir que es amarillo, pero realmente no es amarillo, ¿vale? Es un tono más anaranjado. Entonces podríamos corregirlo, mirad, podemos bajarlo hacia el rojo o subirlo más hacia el amarillo. ¿Qué nos pasa? Que se nos va, veis que antes de corregirlo se nos va un tono muy verdoso. ¿Por qué? Porque estamos corrigiendo el tono. Lo que os decía antes, que esto es el color, no es la saturación, que es el problema que tenemos en esta foto. En esta foto el problema que tenemos es que está muy saturado el color y nos da este tono anaranjado. Por esto os quería explicar antes un poco los conceptos de tono, saturación y demás. Así que nos vamos a saturación y el naranja lo vamos a bajar. Mirad cómo cambia mucho, ¿vale? Como no nos vamos a ir a amarillo, pero mirad cómo cambian todos los tonos naranjas de la imagen. Es decir, cambia este brazo de esta chica y también cambia este otro brazo. Pero bueno, tenemos que corregir el brazo este de la izquierda y mirad, ¿veis? Aquí está corregido. Esto lo podemos hacer de varias maneras cuando estamos en el modo HSM. Lo podemos hacer de esta forma, que es corrigiendo directamente el color, o bien nos podemos ir a esta herramienta, que es una herramienta más selectiva para aplicar sobre la imagen, pinchamos en la zona que queremos corregir, que es esta zona de la chica, y si bajamos nos va a bajar la saturación y si subimos nos subirá la saturación. Mirad cómo según subimos la saturación del naranja en la barra de la derecha de los valores, vais a ver que también nos mueve un poquito el rojo, porque al fin y al cabo todos los colores están relacionados en cierta medida. Pues ya está, lo corregimos ahí y ya está, ¿veis? Ya está corregido este tono anaranjado que tenía esta chica, ¿vale? Lo hemos corregido sin corregir nada más de la imagen, es decir, podíamos habernos ido a la saturación general de la imagen y haberla bajado, pero esto nos va a bajar toda la saturación, nos va a bajar la saturación de los naranjas, de los rojos, de los amarillos, de los verdes, de todo. Y es lo que no queríamos hacer una corrección más individual. Pues bien, ya os he explicado lo que es el HSM y las diferencias entre tono, saturación y luminancia. Y cómo también poder modificarlo directamente sobre la imagen. Ahora nos vamos a ir a color, que es la otra herramienta que os decía, que es muy parecida, que es prácticamente lo mismo, pero que trabaja el color de una manera diferente. Si nos vamos a color, vais a ver que arriba tenemos también los colores para elegirlos, ¿vale? Es igual que el anterior, elegimos cada color y después tenemos la saturación, el tono y la luminancia en otro menú aparte. En esta herramienta no tenemos el botón para pinchar y irnos a una parte de la imagen, así que lo tenemos que hacer el ajuste sobre esta tabla. En concreto era el naranja en el que teníamos el problema y ya habíamos visto que no era problema de tono, sino de saturación. Así que aquí simplemente lo bajamos y veis y hemos corregido ese tono. ¿Vale? Fijaros que esta imagen corregida con el color es una imagen que está mucho más pálida, mucho más apagada. Entonces en esta imagen lo ideal sería no corregirla con la herramienta de color, sino con la herramienta de HSL. La marcamos en saturación de nuevo. Cogemos la herramienta de selección sobre la imagen y lo bajamos. Mirad que no perdemos tanta saturación en general en la fotografía, utilizando el HSL y el color. Esto es por lo que os decía, que realmente son dos herramientas muy similares, pero que trabajan el color de una manera distinta, ¿vale? Y por eso es importante tenerlas claras en qué momento debemos utilizar una de ellas. A lo mejor obtenéis un resultado que os gusta más con el HSL y otro resultado que os gusta más con el color, ¿vale? Esto depende de cada fotografía, porque ya sabéis que cada fotografía es un mundo. Después, lo que os comentaba, está la parte de blanco y negro, que también tenemos diferentes ajustes de colores, que según los modifiquemos vamos a obtener un resultado u otro en la fotografía. Es decir, nos va a dar, pues por así decirlo, unos filtros, ¿no? Lo que podríamos decir unos filtros en la cámara. Por ejemplo, si los bajamos vais a ver que las zonas que eran naranjas que habíamos antes se oscurecen más. Si los subimos, las zonas que eran naranjas se aclaran un poco más. Las zonas de amarillo igual, si las subimos se aclaran, si las bajamos se oscurecen, ¿vale? En este caso, las zonas que eran más amarillas era la zona del vestido. Pero ya os digo, en el blanco y negro esto se utiliza menos, ¿vale? A no ser que queréis dar algo más selectivo, que en ese caso podéis pinchar sobre esta herramienta, sobre la herramienta selectiva, pinchad en la zona que queráis y podéis bajar o subirla, pero en blanco y negro no es tan precisa esta herramienta, ¿vale? Yo en blanco y negro no recomiendo tocar mucho aquí, sino tocar más en, pues,
en los ajustes de exposición, contraste y demás. Si queréis luego aplicar un poco más de contraste y eso, la curva del blanco y negro se controla también algo mejor. Pues esto ha sido todo sobre el capítulo número 5 del curso de Lightroom, ¿vale? Utilizando el Lightroom de digitalred4u.com. Soy David López, me gustaría que os suscribierais en digitalred4u.com, en YouTube, que nos sigáis en Facebook y también en Twitter. Soy David López para digitalred4u.com. Hasta la vista.